Les damos la bienvenida al segundo foro sobre la conmemoración de la consumación de la independencia, sobre el bicentenario de la consumación de la independencia. Es una fecha muy especial y, por supuesto, con invitaciones muy especiales. Tenemos especialistas en el tema y, por supuesto, no voy a negar ni a ocultar mi entusiasmo por platicar con ustedes nuevamente. En estos segundos damos primeramente la bienvenida a quienes participan con nosotros y a quienes nos acompañan. Quienes van a formar parte de este panel son la maestra Sérida Webster Enestrosa del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. También se encuentra con nosotros la doctora Laura Martínez Domínguez, quien es profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. También te agradecemos mucho tu presencia. Y también colabora con nosotros el doctor Pablo Martínez Carmona, quien se encuentra en el CIESAS, Ciudad de México, y que también tiene amplio conocimiento en el tema. Por supuesto, también te agradezco muchísimo. Y nos acompaña también la presidenta consejera del organismo, la maestra Zelandia Borges Estrada, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia y su acompañamiento. Bueno, empezamos con esta pequeña introducción. El día 29 de diciembre de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se declaró al 2021 como año de la independencia, habiendo iniciado su vigencia el 1 de enero con término el 31 de diciembre. En el mismo se instruye a las dependencias federales, a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos constitucionales autónomos a establecer programas de actividades para conmemorar el año de la independencia. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión Temporal de Investigación y Estudios Electorales, les da la bienvenida al segundo foro sobre la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia, teniendo como objetivo principal la difusión de actividades relacionadas con la promoción de la cultura política entre la ciudadanía. Tras 200 años de vida independiente, en nuestro país se han desarrollado diversos procesos que han trascendido en las generaciones transcurridas hasta nuestros días. El estudio de la historia política se ha convertido en una de las vías de acceso hacia una mejor comprensión de la estructura de nuestros derechos ciudadanos. Asimismo, el seguimiento del desarrollo de nuestras facultades cívicas nos permite visualizar tal trayecto como una serie de objetivos progresivos cuyas expectativas radican en la ampliación de esos mismos derechos y no en su restricción. Dentro del programa que tenemos aquí diseñado, tenemos como objetivo conversar sobre la conmemoración de este evento, resaltando su relevancia en el desarrollo de los derechos y libertades en la historia política de nuestro país. Les explico la dinámica. La presentación se llevará a cabo en un formato de foro de discusión, iniciando con una breve intervención de 15 minutos por cada participante para abrir posteriormente un conversatorio en la que estarán incluidas preguntas que se puedan hacer las personas que participan, como también asistentes y la audiencia en redes sociales. También lo que continúa ahora es leer la semblanza de las personas que nos acompañan, de los panelistas, y pues mostrar su amplio conocimiento en el área. Empezamos con la maestra Sérida Webster Enestrosa. Ella es maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda en Historia por la misma institución. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el estudio del siglo XIX en México, de manera particular en la cultura política del primer tercio del siglo. Se ha dedicado a la difusión, la didáctica y la enseñanza de la historia, con más de 20 años de experiencia. Actualmente dirige el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades en la Prepa Tec del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. La doctora Laura Martínez Domínguez es maestra y doctora en Historia por la UNAM. Su área de formación y especialidad es la historia de la prensa mexicana del siglo XIX.
Actualmente estudia la historia del impreso a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, así como las prácticas de lectura de las mujeres, los géneros literarios en la prensa mexicana y la historia de afrodescendientes en México en el siglo XIX. Ha sido profesora en la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad de la Comunicación, en la Universidad Abierta y a Distancia. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México. En 2018 recibió el premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica por su tesis de doctorado. Fue también investigadora del proyecto Oceanic Exchanges, Tracing Global Information Networks y Historical Newspaper Repositories. Asimismo, ha recibido becas para sus estudios de posgrado de instituciones como el INERM, el Instituto Mora, el Centro de Estudios de Historia de México y el CONACYT. Ha publicado algunos capítulos de libros arbitrados, así como artículos en coautoría en revistas arbitradas. El doctor Pablo Martínez Carmona es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ha sido promotor educativo comunitario, alfabetizador de adultos y maestro de educación básica. También maestro en educación media superior en escuelas de Jalapa y de la Ciudad de México. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. En la actualidad es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODEP. En 2019 recibió de la UNAM la medalla Alfonso Caso por haber sido el graduado más distinguido de 2016 del programa de doctorado en Historia. Su libro más reciente es Fiestas de la Patria y Ceremonias Cívicas en la región central de Veracruz durante la primera mitad del siglo XIX. Por supuesto, nuevamente les agradecemos mucho que hayan tomado un espacio de sus apretadas agendas para compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. A continuación, tenemos un mensaje introductorio por parte de la maestra Zelandia Borges Estrada, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Adelante. Muchas gracias, compañero consejero. Buenas tardes a todas y todos. Saludo a las personas que nos siguen y quienes nos acompañan en la realización de este foro. A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tengo el privilegio de darles la bienvenida a este segundo foro sobre el bicentenario de la consumación de la independencia. Sabemos que las democracias funcionan mejor si junto con otros elementos indispensables mantienen la reflexión sobre sí mismas de forma permanente y libre. La capacidad de analizar los eventos, los de ayer y los del presente, forma parte de la vitalidad de una sociedad que está comprometida con aclarar el sentido de su identidad y reconocer con madurez errores y aciertos. Desde la responsabilidad institucional, acompañamos la iniciativa del doctor Adán Nieto, mi compañero consejero, para continuar con estas conferencias, para revitalizar el conocimiento histórico y la aptitud cívica de los potosinos. El Consejo continúa elaborando aún después de las elecciones. Nuestro compromiso con la democracia no termina con la toma de protesta de los funcionarios electos. Nuestro compromiso con los valores y actitudes democráticos es permanente y el evento del día de hoy es una buena prueba de ello. Muchas gracias y bueno, aquí lo sigo. Adelante, doctor. Muchas gracias, consejera presidenta. Ahora, pues entraremos a la dinámica de las participaciones. Bueno, también es importante aclararles, a lo largo del evento se estará subiendo ahí en los espacios de los comentarios un formulario para que puedan registrarse en caso de que necesiten una constancia de participación. Se subirá el link, la liga con el formulario para que lo llenen, se envíe y reciban una constancia de participación vía electrónica para quienes así lo requieran. Bien, continuamos entonces con el orden del programa. Habíamos mencionado la dinámica es la siguiente, haremos 3 intervenciones individuales que durarán aproximadamente 15 minutos para
posteriormente hacer pues un conversatorio entre las participantes y participante y por supuesto atender preguntas que puedan ir surgiendo a través de las redes sociales. No dejen de participar, pregunten. Esta es una gran oportunidad para aclarar muchísimas dudas que nos saltan sobre nuestra historia nacional, para reforzar esa obligación ciudadana que tenemos de conocer la historia de nuestro país. Y pues en esta ocasión, por supuesto, es pues muy valiosa por las personas que nos acompañan, que tienen profundo conocimiento en el tema y una gran experiencia. Vamos a iniciar nuestra primera intervención. Tenemos a la doctora Laura Martínez Domínguez, de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos hablará sobre el debate público en el contexto de la consumación de la independencia de México, 1820-1821. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy bastante emocionada. En primer lugar, pues le agradezco al profesor Adán Nieto por la invitación y también muchas gracias a Zelandia por esta introducción. Y creo que voy a tomar precisamente lo que la maestra Zelandia nos comentaba acerca de los derechos y precisamente para hablar sobre el debate público en el contexto de la consumación de la independencia entre 1820 y 21, es importante referirnos a aquello que lo hizo posible, que es justamente la libertad de imprenta. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque precisamente la libertad de imprenta en la época va a ser vista como un derecho del liberalismo político de la época, el cual va a entrar precisamente en oposición a las monarquías absolutistas. En este sentido, desde la Revolución Gloriosa Inglesa de 1668, pasando por la Revolución Francesa, con los derechos del hombre y del ciudadano, la cual, por supuesto, traen consigo el establecimiento de la libertad de imprenta como un derecho político. ¿Pero qué quiere decir libertad de imprenta en ese momento? Significa que los ciudadanos o las personas que así lo quisieran pueden mandar a publicar sus impresos sin censura previa, es decir, sin que una institución esté revisando previamente qué es lo que van a publicar. Eso no significa que no deban rendir cuentas, es decir, sobre todo cuestiones del honor, ¿no? Que no estés difamando a la gente, tienes que rendir cuentas, por supuesto. Obviamente también dentro de los límites o alcances de esa libertad de imprenta está no hablar mal de la religión, no hablar mal en contra del monarca respectivo, y incluso la misma libertad de imprenta, como veremos a continuación, va a ser sujeta de polémica, ¿no? Qué tan conveniente es que cualquiera entonces pueda tener una opinión sobre X cosas, sobre todo cuestiones políticas. De ahí que, por ejemplo, haya muy mala prensa desde el momento, es decir, muy mala opinión o mucho debate acerca de los folletos o los libelos infamatorios o escandalosos, como se les decía en la época. En ese sentido, vemos que todas las revoluciones liberales de finales del 18, principios del 19, enarbolan precisamente dentro de sus constituciones o su primera enmienda, en el caso de los Estados Unidos, también el derecho a libertad de imprenta. En esta lucha, entonces, en contra del absolutismo para el caso español, que aquí no se entiende, por eso iremos justo a la cuestión de la independencia mexicana, precisamente cuando los liberales españoles están tratando de sacudirse encima el avance de los franceses, de Napoleón Bonaparte, se ven envueltos en esta necesidad de poder dar riendas sueltas a toda una suerte de discursos patrióticos que llamaran a la resistencia. En ese sentido, hay un primer decreto el 10 de noviembre de 1810, en el cual las Cortes Extraordinarias, ya con los franceses respirando atrás de sus nucas, están prácticamente rodeándolos. Este decreto es el que va a ser el primero en España en el cual se va a poder permitir imprimir cosas. Sin embargo, si bien este decreto estaba pensado para toda la América española, en la Nueva España no se instrumenta. ¿Por qué? Porque unos meses antes había arrancado la Revolución de Independencia de Hidalgo. Entonces dijimos, las autoridades españolas dijeron, no, obviamente la Nueva España, olvídelo, no se va a aplicar nada de eso porque es demasiado riesgoso. Sin embargo, al pasar de los años, en 1812 viene la Constitución de Cádiz,
con el liberalismo español a todo lo que daban. Y aquí sí, esta constitución para el Imperio Español marcaba en el artículo 371 la libertad de imprenta. Y aquí sí, las autoridades novohispanas no tuvieron de otra más que curar la Constitución y con ello la libertad de imprenta. Sin embargo, para 1812, pues la insurgencia estaba a todo lo que daba, ya con Morelos a la cabeza. Entonces, esta vigencia, esta libertad de imprenta, solo duró un par de meses. Entonces, a finales de 1812, el virrey dice, olvídalo, ¿no? Entonces, ¡pum!, se sella nuevamente. 2 años después, para 1814, viene el restablecimiento del absolutismo con Fernando VII a la cabeza. ¿Eso qué significa? Pues adiós Constitución, obviamente adiós libertad de imprenta, reinstalación de la Inquisición, es decir, una política de silencio. Aquí estamos en 1814. Sin embargo, para 1820, otra vez de vuelta en España, vendría una suerte de liberales españoles recargados y radicales, quienes vuelven a tomar el poder y obligan a Fernando VII a jurar la Constitución que había desdeñado en 1814, es decir, la Constitución de Cádiz, y con ello, pues, nuevamente la libertad de imprenta. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Para mediados de 1820, las autoridades en Nueva España pues ponen otra vez en vigor el constitucionalismo y con eso la libertad de imprenta. Sin embargo, ahora las cosas serán muy diferentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre 1820 y 1821? Bueno, sería el proceso de consumación de independencia. Sin embargo, aquí hay elementos diferentes. ¿Por qué? Algunos de los actores e instituciones que antes se habían opuesto a la independencia, como la Iglesia, el Ejército peninsular, del cual se separará el trigarante, y muchas de las élites que habían antes combatido la independencia, para 1820 pues vendrá un giro de tuerca. ¿Y cómo fue eso? Pues precisamente con la reinstalación, ahora sí, de la libertad de imprenta en 1820, estos actores con el constitucionalismo vieron la oportunidad de hacerse escuchar sus peticiones. ¿Por qué estos sectores? Porque son los que tienen el capital, es decir, el dinero, los medios y los recursos para tener imprentas a su disposición, impresores y lo que sea. Entonces, estos 3 sectores, la Iglesia, el Ejército y algunos élites, van a hacer rechinar las imprentas en la Nueva España como nunca antes en la historia de la Nueva España. Por ejemplo, entre 1808 y 1819, en promedio se publicaban en toda la Nueva España alrededor de más o menos 300 impresos. ¿Cuánto se publica en 1820 y 1821? Un promedio de más de 1000. O sea, es un montón. Eso es súper interesante porque precisamente nos lleva a interrogarnos sobre cuáles son esas características de ese debate público. Ya vimos que es súper sonoro, ¿no? Es altísimo, pero ¿cuáles son sus características? ¿No? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿No? Y precisamente aquí es importante reparar que la forma de ese debate va a estar a cargo sobre todo de folletos, es decir, de cuadernitos súper cortitos y de algunos periódicos con mucha menor medida. Es decir, este debate está protagonizado por papeles, los cuales sobre todo están hablando de lo que pasa en el momento. Como ya hay libertad de imprenta y lo urgente es hablar de cómo se ha restablecido la Constitución, qué dicen estos nuevos actores respecto a ella, sus modificaciones o no, es súper importante entonces hacer justamente hincapié en lo que el tema o los temas del día son justamente cuestiones políticas. Y eso es muy importante, porque además, claro, van a haber muchas reimpresiones, ¿no?, del debate que hay en España. Eso generalmente pasaba bastante en la edición novohispana, pero ahora tendremos 2 focos de producción, la Ciudad de México y Puebla. Y entonces veremos por qué. ¿Cuáles son los temas de los cuales están hablando estos cientos de impresos que están saliendo? En primer lugar, el foco de debate es la libertad de imprenta. Muchísimos, nos parecería muy raro, pero la verdad es que había muchísimo debate de desconfianza acerca de este nuevo derecho. ¿Quiénes tenían derecho a hablar? ¿Por qué? ¿Qué tanto? Algunas voces que no se habían escuchado antes, pues sí, ya había dicho, sí, ejército, iglesia y élites, pero también se colaban algunas otras. Entonces, ellos no, mejor que no hablen. Es decir,
mismo derecho, estaba en el ojo del huracán, podríamos decirlo. Otro de los grandes debates, en 1820, estamos en 20, era la Constitución. Este debate acerca de la Constitución de 1812 tenía que ver sobre todo con su correcta aplicación. Es decir, ok, pero ahora sí la vamos a aplicar bien, completo, todos, con los mismos derechos. Y precisamente uno de esos derechos que va a entrar en esta polémica son las elecciones, porque tenía que haber elecciones para elegir a las autoridades en todos los rangos posibles, y pues justamente quién debía ser electo, qué campaña, por qué este señor o por qué el otro, pues era precisamente pues asunto de debate. Hacia finales de 1820, ¿se acuerdan que les había dicho que justamente los liberales españoles venían súper radicales? Pues justamente una de esas expresiones tenía que ver con algunas de las reformas que las Cortes radicales de Madrid de 1820 traían bajo consigo, y uno de esos era justamente atacar los fueros de la iglesia y del ejército. Cuando se enteran en Nueva España de regreso que estas cortes vienen justamente con, podemos decir, la espada desenvainada a hacer ahora sí una reforma radical en España, pues aquí en la Nueva España dijeron, oh no, momento. Y ahí es cuando podemos ver una suerte de desilusión, ¿no? De que, oh, era nuestra oportunidad para ver cómo nos arreglábamos con España, pero parece que no. Pero como este debate, como he dicho, está liderado o está tras bambalinas, la iglesia, el ejército y las élites dicen, momento, si seguimos unidos a España, podríamos perder nuestros fueros y privilegios. ¿Cuál es la solución para no perderlos? Cortar con España. Y es entonces como desde finales de 1820 a principios de 1821 empiezan algunos folletos de Puebla y de la Ciudad de México hablar acerca de las conveniencias de la libertad o de la emancipación o de la ruptura final. Finalmente, la cúspide de ese debate va a ser con la publicación del Plan de Iguala en febrero de 1821. Es a partir de ese momento donde estos discursos sobre la independencia, la libertad y la ruptura, ¡pum!, se encapsulan en apoyar precisamente y promover el Plan de Iguala. Solo que esta vez, además de la iglesia y algunas otras élites, y eso va a ser súper interesante, el ejército trigarante va a sacar sus recursos, va a sacar imprentas, va a sacar escritores, muchos de los militares van a estar a cargo de algunos periódicos, por ejemplo, promoviendo entonces el plan de Iguala. Si bien es verdad que para junio de 1821 el virrey español dice, no, ya nada de libertad de imprenta, pues la verdad la inercia era muchísima, ¿no? Si hay una suspensión, pero la verdad la inercia se la pasa por encima. Finalmente, es como lo que quería dar a entender que no fue una cosa que se tenía planeada desde el principio, sino que se fue construyendo este cambio de discursos, ¿no? Primero si estamos muy bien con España, luego, bueno, no tanto, y luego finalmente la discusión es por la ruptura, para finalmente, al sellar la independencia en 1821, justamente recién a 200 años, es el momento en el cual el debate público se abre más. Es decir, ok, conseguimos la libertad, conseguimos la ruptura. Ahora, el debate que viene es cómo vamos a organizar este primer gobierno mexicano independiente, el cual, como sabemos, va a salir a la luz pública como un imperio mexicano. Y precisamente creo que la charla que ahorita nuestra compañera Serida nos va a presentar, creo que se empalma muy bien para conocer qué pasa entonces con esta organización de esta primera forma de gobierno independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Por supuesto, escuchamos muy atentamente estas apreciaciones. Vamos a conectarlas con las demás ponencias. Y por supuesto que también están relacionadas con muchas de las inquietudes que han mostrado las personas que nos han acompañado en algunos eventos anteriores. Pero aquí resalto algunas de las ideas que nos explicas. Primeramente, tomar en cuenta la libertad de imprenta como un medio para hacer política. También la coyuntura que tuvieron algunos opositores a la independencia para después tener este giro y este cambio de posición que todavía muchas personas quieren saber a qué se debe. Lo vamos a platicar seguramente en unos minutos más adelante.
También con esta cuestión del acceso a las imprentas de ciertos grupos con más privilegios, eso también es muy relevante para saber qué discursos son los que se pueden extender. Y por supuesto también la relevancia de la imprenta para la promoción de las elecciones, para la promoción del acceso al poder. Y finalmente, pues también resaltar este comentario que atinadamente haces. Una vez que se abren las libertades hacia la imprenta, pues mantienen una tendencia irreversible. Es difícil después volverlas a echarlas atrás y volverlas a restringir. Y pues es una tendencia en la que todavía nos encontramos. Muy bien, muchísimas gracias por tu primera intervención. Ahora, en el orden indicado, tendremos la participación de la maestra Célida Webster Enestrosa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, cuyo tema es la formación del primer gobierno independiente en México. Adelante, Célida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, pues les quiero contar que hace unos días vi circulando por la Ciudad de México un autobús de transporte público con imágenes conmemorativas de los 200 años de la consumación de la independencia. En ella se observaba a Agustín de Iturbide por un lado, a Vicente Guerrero por el otro, y en medio un acta, una imagen de un acta de independencia de la República Mexicana, decía la imagen. Esto me llamó mucho la atención, pues la imagen no coincidía para nada con lo que ocurrió hace 200 años. El acta representada ahí debió haber dicho del Imperio Mexicano. Y bueno, pues esto me hizo pensar un poco en la forma en la que la historia es utilizada y modificada con fines políticos y en las ideas que podemos tener sobre las distintas formas de gobierno. Esto es, ¿por qué anotar República Mexicana en lugar de Imperio Mexicano? ¿Cuáles son los juicios o prejuicios que tenemos respecto a cada una de estas formas de gobierno? Pues eso es un poquito lo que trataremos de ver en esta charla del día de hoy. Vamos a ir un poco al pasado a ver qué fue lo que sucedió en ese momento y de qué manera se dio la definición de nuestra primera forma de gobierno como país independiente. Bueno, primero que nada, es importante destacar que tanto la república como la monarquía fueron una posibilidad de ser de la nación que recién se independizaba. Durante la guerra, en septiembre de 1813, Morelos ya señalaba en su discurso Sentimientos de la Nación que la América septentrional sería una república, y así se confirmaba en la Constitución de Apatzingán de octubre de 1814. No obstante, pues no fue ese el proyecto que logró dar fin a la lucha armada y llevar a la independencia de todo el territorio. En 1821, nuestro país nació a la vida independiente con otros dos documentos fundacionales. En primer lugar, el Plan de Iguala y posteriormente los Tratados de Córdoba. El Plan de Iguala logró, a pesar de las diferencias políticas de sus firmantes, conciliar los intereses de insurgentes y realistas en un objetivo común, la independencia. Era un plan que por su contenido podía ser aceptado por el gobierno español o al menos por el jefe político recién enviado Juan O'Donoghue, quien lo ratificó firmando con Iturbide los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Tanto el plan como los tratados ofrecían el trono del Imperio Mexicano, en primer lugar, a Fernando VII o a algún otro miembro de su dinastía o de otra casa reinante europea. Esto lo hacía viable para realistas y para la propia monarquía española. Era más fácil que aceptaran un plan de esta naturaleza. En el plan se determinaba que una vez lograda la independencia, se convocaría un congreso que elaboraría una constitución. Si bien el Congreso elaboraría las leyes bajo las que se regiría el país, había una consigna clara. El gobierno debía ser una monarquía constitucional. Eso no quedaba a voluntad de los congresistas que habían de reunirse. Ya estaba fijado de antemano por el Plan de Iguala y por los firmantes de este documento. Esta, digamos que era la postura oficial del gobierno que estaban haciendo.
ya se señalaba. Pero como bien comenta Laura, justamente en estas épocas el debate público aumenta y más allá de la postura oficial que ya estaba establecida, la forma de gobierno como una monarquía constitucional, en la prensa, en las hojas volantes y también en las cartas que fueron enviadas a la Junta Provisional Gubernativa, la discusión sobre la forma de gobierno que debía adoptar el país fue muy rica y abordó perspectivas muy variadas sobre diferentes temas relacionados con ello. Bueno, pues existieron por lo menos dos perspectivas, según nos dice Javier Ocampo. Por un lado, la de los tradicionalistas y la de los liberales. Los primeros eran favorables a una monarquía moderada y decían que México había vivido bajo un régimen monárquico por 300 años. Y precisamente esa forma de gobierno era la que le permitiría dar paso a la vida independiente, evitando las ambiciones personales que podían ser fruto del caudillismo. Y de esa manera se lograría la unidad de la nación. Digamos que era la forma más natural, la forma de gobierno más natural de ser. El propio Iturbide señalaba que la monarquía constitucional moderada, pues tal vez no era necesariamente la que hacía más honor a una sociedad, pero sin duda era la que más le convenía. Así se pensaba que el hecho de que fuera constitucional y no una monarquía absolutista limitaría las facultades del rey y evitaría el despotismo. En esta misma postura tradicionalista, o más bien los mismos protagonistas de esta postura, opinaban respecto al gobierno republicano que este no convenía a un pueblo sin amor patriótico ni ilustración. Uno de los principales exponentes de dicha postura fue Luis de Mendizábal con un impreso que se llamó el Catecismo de la Independencia. Por otro lado, la postura liberal sostenía que no existía razón para continuar con un sistema monárquico después de haberlo padecido durante 300 años. Para ellos, la república era la forma ideal para lograr la verdadera independencia y alejarse por completo de las monarquías europeas. Uno de los más notables defensores de esta forma de gobierno fue Fray Servando Teresa de Mier. Lo cierto es que quienes la tenían más fácil eran los partidarios de la monarquía constitucional moderada, porque estaban respaldados por los tratados de Córdoba y por el propio Plan de Iguala, mientras que los partidarios de un sistema republicano pues la tenían más difícil, pues debían apostar a la reforma de estos documentos, digamos, fundacionales. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué ofrecer el trono a Fernando VII si se estaba buscando la independencia de España? Y creo que es un poco la pregunta que comenta Adán, ¿no? ¿Por qué de repente hay un brinco ahí extraño que no nos queda muy claro? Si se buscaba la independencia, ¿por qué ofrecerle el trono a Fernando VII? Y Laura ya nos explicó un poco lo que hay detrás de ello. Los diputados americanos en las Cortes de Madrid de 1821 ya discutían varias posibilidades de ganar mayor autonomía o por lo menos mayor representación en las Cortes españolas. Y una de las propuestas que tenían entonces era establecer en el Nuevo Mundo 3 reinos cuyas coronas estarían reservadas para miembros de la familia real española. Habría un congreso que mantendría los vínculos con España y bueno, al parecer, más que una idea de independencia, se trataba de una mayor representación americana dentro de los límites de estos nuevos reinos. No obstante, estas demandas de los diputados americanos en las Cortes no fueron escuchadas. Paralelamente a la discusión que estaban teniendo los diputados en las Cortes de Madrid, en la Nueva España, comenzamos a ver a tener noticia de estas reuniones en la Profesa, con el canónigo Matías Monteagudo, el oidor Miguel Bataller y el ex inquisidor José Tirado, para ver de qué manera podían volver a la situación previa a 1808, justo lo que nos comentaba Laura, de esa manera evitar los daños que estas leyes radicales liberales podían hacer a ciertos sectores privilegiados. Y por sectores privilegiados no solamente estamos hablando de la iglesia y el ejército o las clases más poderosas, sino en general
a todas las cuestiones, a todos los grupos que se entendían como corporaciones, incluso las mismas comunidades, podemos pensar las comunidades indígenas que eran entendidas como cuerpos y que con una revolución liberal tan radical, pues verían afectados sus privilegios. De esta manera, pues estos conspiradores pensaron en que la mejor solución sería romper con España e invitar a la Nueva España a Fernando VII, porque en realidad no tenían ningún problema con el rey. El rey podía venirles bien. El problema era con la España liberal radical. Y la idea era cortar con ella para no tener que depender de esa constitución. Sin embargo, hay muchas contradicciones, porque el Plan de Iguala dice que mientras se realiza una constitución en esta tierra, pues estaría en vigencia la Constitución española. Pero también pone un límite a la Constitución. Y este límite es que menciona que el clero conservará sus privilegios. Entonces, es una jugada ahí interesante, porque por un lado sí es cortar con las medidas radicales de la Constitución, mantenerla vigente, pero hasta el punto en el que no afecta los intereses de ciertos sectores que iban a conservar sus fueros, y eso está claramente establecido en el Plan de Iguala. Bueno, pues los defensores de la posibilidad de que Fernando VII o alguien de su familia encabezara el Imperio Mexicano se justificaban a partir de la necesidad de tener un monarca integrante de una de las dinastías europeas, o sea, un monarca verdadero, de sangre azul, que además le permitiera tener vínculos con el resto de las familias reinantes en Europa. Además, ya se sabía que los documentos oficiales, el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, eso era lo que asentaban. Y bueno, también pensaban que si se abría la posibilidad a que cualquier otra persona que no cumpliera con estas condiciones de ser de una familia reinante europea, podía abrir la posibilidad que un caudillo asumiera el poder. Y bueno, el punto era evitar este tipo de ascensos. Acuérdense que estamos hablando de sectores privilegiados, de los que están poniendo los que son, digamos, están a favor de Fernando VII. Por otro lado, los opositores a la propuesta de traer a Fernando VII como monarca pensaban que pues traer a Fernando VII no garantizaba una verdadera y absoluta independencia. Y bueno, pues así algunos simpatizantes de la monarquía constitucional seguían estando a favor de ese tipo de gobierno, de esa forma de gobierno, pero proponían a un personaje que por sus méritos pudiera subir a esa posición. Y no había otro personaje que Agustín de Iturbide, que no había logrado la consumación. El propio José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, divulgó un escrito sobre Iturbide que dice: ningún príncipe europeo podrá compararse en méritos con vuestra excelencia. Nos amará como vuestra excelencia nos ama y debe amarnos, y la América podrá verse con indiferencia dominada por un monarca extraño, dejando a su hijo predilecto en un oscuro olvido. La opinión general es la que se expresa por mi pluma, el interés de la patria la dirige, y no el mío personal, cuyos resortes mueven con exclusión solo a las almas bajas. Veo que el pueblo proclama vuestra excelencia en todas partes, y esto me hace conocer que no quiere rey de la calle, sino de su propia casa. Pues ahí está la justificación de por qué aquí ya hay cabida para que Iturbide pueda llegar a ser nombrado emperador más adelante. Pero bueno, ahora veamos un poquito qué fue lo que sucedió. Ahorita estamos como en la parte de la discusión, pero ahorita vamos a entrar un poquito ya a la parte formal, práctica de lo que sucedió con el primer gobierno. Bueno, pues este primer gobierno fue un gobierno provisional que se estableció en el Plan de Iguala y se definió con mayor claridad en los tratados de Córdoba y consistía en una junta provisional gubernativa y una regencia. En el artículo 6 de los tratados de Córdoba se lee: se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio,
por sus virtudes, sus destinos, sus fortunas, representación y concepto de aquellos que están designados por la opinión general, cuyo número sea bastante considerable para que la reunión de las luces asegure el acierto en sus determinaciones. En el artículo 10 se señala como primera tarea la de hacer un manifiesto al público de su instalación, que sería el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, y después realizar la convocatoria para Cortes, ¿no? Para los diputados de las Cortes. Y bueno, pues también, de acuerdo con el artículo 11 del Tratado de Córdoba, era tarea de la Junta elegir una regencia compuesta de 3 personas, integrantes de la Junta, en quien residiría el Poder Ejecutivo y gobernaría en nombre del monarca hasta que éste asumiera el cargo. Acuérdense que se está invitando a alguien de la familia real, un Borbón, y se está esperando que dé la respuesta. Vamos a ver qué responden. Pero mientras ya están organizando el gobierno, ¿no? Entonces la regencia estaría mientras llega el Borbón. Y por otro lado, la Junta funcionaría como un poder legislativo también mientras se convoca a Cortes. Entonces tenemos ahí esta división de poderes que se respeta en los tratados de Córdoba. Entonces, por ahora, la Junta es la que va a ejercer la representación nacional hasta la reunión de las Cortes, aunque sus miembros no fueron electos de manera directa. Esto es interesante. Son representantes, pero no fueron electos de manera directa por los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes fueron estos hombres, estos primeros hombres que decía el tratado y que formaron la Junta? Bueno, pues estos primeros hombres fueron 38 personas seleccionadas por Agustín de Iturbide, quien sostenía que representaban los distintos sectores sociales del imperio. Y dice Iturbide, fue elegida por mí, pero no a mi arbitrio, pues quise sobre todo en la totalidad llamar a aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban cada uno en el suyo el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios de consultar la opinión del pueblo. Iturbide dice que va a formar la Junta con personas de diferentes intereses, y efectivamente así fue, en términos generales. La Junta no tuvo un posicionamiento único en los distintos puntos que discutió. Al contrario, podemos encontrar 2 posturas muy marcadas de liberales como Faguaga, Sánchez de Tagle, Hipólito Oduardo y Juan Orbegoso, y por el otro lado también a personas más tradicionalistas y más acorde con Iturbide como Manuel de la Bárcena y Matías de Monteagudo. Bueno, pues, y esta situación pues va a llevar también a muchos roces, porque Iturbide quedó con la idea de que al haber sido él quien los había seleccionado y al haber sido él el que había firmado los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, él se había asumido como el representante de la voluntad nacional, que ahora de alguna manera la cedía a estos integrantes de la Junta que tenían estas personalidades o estos intereses tan distintos al suyo. Y es probable que esto haya llevado a varios roces que hubo entre la regencia, en particular entre Agustín de Iturbide y la propia Junta, cuando debió hacer varias de sus discusiones, sobre todo en la convocatoria a Cortes. Por otro lado, la regencia, que recordemos sería el ejecutivo mientras llegaba el rey, estuvo integrada por 5 personas y también fue presidida por Agustín de Iturbide. Sus miembros fueron Manuel de la Bárcena, Joaquín Pérez, el obispo de Puebla, Manuel Velázquez de León y el sacerdote Isidro Yáñez. Ahora bien, la Junta se esforzó por actuar de manera autónoma, por tratar de mantener la separación de poderes. Sin embargo, podemos observar continuamente la injerencia de la regencia en los debates que se realizaron en la Junta y particularmente la participación de Agustín de Iturbide en ellos. Hay quienes acusan a Iturbide de haber ejercido presión en la Junta para modificar los intereses iniciales y la convocatoria inicial que planteó la comisión para la convocatoria a Cortes, pero es lo que vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces, bueno, el 30 de septiembre de 1821, la Comisión de las Cortes comenzó a trabajar y se presentaron en la Junta 2 proyectos oficiales, el de la Junta y el de la Regencia, y 3 privados, el de Francisco Severo Maldonado, el de José Eustaquio Fernández y el de Iturbide, que firmó como particular. O sea, Iturbide lo tenemos en 2 bandos, como parte de la Regencia, mandando un proyecto y un proyecto personal, que él mismo mandó de cómo quería él que fuera la convocatoria a Cortes. Además de los proyectos que se presentaron en la Junta, como bien mencionó Laura, los debates en la prensa fueron muy, muy extensos y también en la prensa se presentaron discusiones particulares sobre temas como si el sufragio debía ser universal o no, sobre el tema de la representación, sobre la composición del Congreso, si debía ser unicameral o bicameral. Todo esto se discutió también por otro lado. Y bueno, en cuanto a la composición, vamos allá a ver qué fue lo que se planteó. La Comisión del Congreso propuso seguir con el esquema de la Constitución de Cádiz. Esto es una sola cámara, una elección bajo el principio individual, dejando de lado la presencia de corporaciones, y una elección indirecta en 3 grados. Primero se elige a los ayuntamientos, a partir de ahí se elige un representante del ayuntamiento que va a ir al partido, en el partido se elige un representante que va a la provincia y la provincia escoge a sus diputados a Cortes. Este carácter unicameral que proponía la comisión no le gustó nada a Iturbide. Él pensaba en un modelo bicameral, pero no tanto pensando en una cámara alta y una cámara baja, sino más bien como una división del mismo Congreso en 2 salas, un poquito como para mermar el poder de ellas, como para, en vez de la unión hace la fuerza, divide y vencerás. Entonces, como para tenerlos un poquito separados y poder tener una fuerza dividida. El proyecto de la Regencia, por su parte, consistía en 2 salas, ahí sí, pero una cámara distinta a la otra. Una iba a ser con una representación un poquito más por corporaciones, en la que iba a haber integrantes del clero, de los militares y de los ayuntamientos de las distintas ciudades, y la otra iba a ser una cámara de representación más popular, con diputados elegidos inmediatamente por el pueblo, a razón de 1 por cada 50,000 habitantes, o sea, algo mucho más moderno. Y de esta manera, pues no estaba pensando la regencia en una elección por grados, ¿no? Ayuntamiento, partido y provincia, sino más una elección directa como la que tenemos pues actualmente. Iturbide, por su parte, propuso una composición bien interesante por clases sociales. Iba a haber representantes de la iglesia, de los agricultores, de los mineros, de los artesanos, comerciantes, marinos, empleados públicos, literatos, títulos y finalmente una sección para el pueblo. En ese pueblo iban a estar todos los que no pertenecían a los sectores anteriores. Mucho se ha discutido si esto era conservar la representación corporativa del antiguo régimen, pero aquí vemos que algunas de las instancias o de las clases que presenta Iturbide no eran en realidad corporaciones, sino clases sociales como tal. Entonces, es una forma de representación un poco extraña, que más bien lo que trata de hacer es representar en realidad a grupos con intereses económicos distintos, más que a corporaciones. Y bueno, Iturbide pensaba que estos grupos tenían más interés en cuestiones particulares y de esa manera podían hacer más beneficios a las decisiones que se tomaran para el país. Iturbide, pues, quería que la Junta tomara una decisión a favor de lo que él quería, porque ya ven que la Junta proponía cuestiones diferentes, e insistió muchísimo en estar presente en los debates.
Es como si el presidente actual de la República estuviera presente en los debates del Congreso y además pudiera emitir su opinión. No nada más, no podía emitir un voto, pero sí su punto. Entonces se le permitió participar a Iturbide y eso pues obviamente era una gran, generó un gran problema en el tema de la división de poderes que pues en ese caso no se respetó para nada. Y de alguna manera se piensa que sí que influyó la presencia de Iturbide en la Junta, porque al día siguiente se modificó a los integrantes de la comisión de la convocatoria a Cortes y se integraron casualmente a representantes de las distintas clases sociales que Iturbide había propuesto que fueran representadas en el Congreso. Y bueno, pues finalmente el decreto ya fue elaborado en la sesión del 27 de noviembre de 1821 y fue una mezcla extraña entre la propuesta presentada por Iturbide y las otras que habíamos escuchado que se presentaron también. La elección no se realizó por corporaciones o por grupos de interés como quería Iturbide, sino por ayuntamientos, como había propuesto la comisión. Se trataba de una elección indirecta. Los ciudadanos votarían por electores que elegirían a las autoridades municipales, quienes a su vez elegirían a los de partido y posteriormente estos a los de provincia. Los requisitos para ser elector eran contar con buena fama, afecto a la independencia y servicios hechos a la causa. Podían votar los ciudadanos de todas las clases y castas, aún los extranjeros, conforme al plan de Iguala, y para hacerlo debían tener más de 18 años de edad. Los diputados electos de algunas provincias, además, debían escoger, o sea, se escogía un diputado por cada provincia y estos diputados escogían al resto de los diputados de su provincia, pero tenían con ciertas condiciones. Tenía que haber un eclesiástico, un militar y un magistrado, juez de letras o abogado. Y esto era para dar mayor luz a los debates que se pudiera tener en el Congreso. Entonces era una representación también, tenía que escoger a diputados con esas características. Además, algunas provincias tenían la obligación de escoger a diputados particulares dependiendo con la situación económica de ella. Por ejemplo, en la provincia de Guadalajara había que escoger además a un comerciante. Entonces vemos que es una representación un poco mezclada. Ahora, ¿cómo iba a ser la representación? Pues no iba a ser de acuerdo con el número de habitantes, como había propuesto la regencia, sino que iba a ser una representación por número de partidos de una provincia. Entonces, por cada 3 partidos iba a haber 2 diputados. Y esto fue complicado porque quedó muy desbalanceado. Provincias que tenían muchos habitantes tenían tal vez el mismo número de diputados que provincias con muchos partidos, porque tal vez eran muy grandes territorialmente, pero con pocos habitantes. Bueno, y finalmente se aceptó la integración de 2 salas, como proponía Iturbide, de un congreso dividido en 2 salas, pero tal cual son salas, o sea, no es una cámara alta y una cámara baja, sino que eran 2 salas con igual número de diputados y de facultades. Sin embargo, esto no llegó a realizarse porque justamente no estaba lista la sala física donde se iban a reunir, y entonces como no hubo espacio donde se reunieran, todos se reunieron en la misma sala, y esa división no se dio en la práctica. Y bueno, el decreto se publicó el 17 de noviembre de 1821, las elecciones fueron realizadas conforme a lo establecido, y aunque no fueron electos todos los diputados como se había planeado, el 24 de febrero de 1822 se reunieron finalmente las Cortes Constituyentes y fueron cerradas más adelante por Iturbide, sin haber logrado su tarea, elaborar una constitución. Y bueno, lo que viene después ya es otra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sérida. Pues bueno, nos has ampliado muchísimos detalles sobre este proceso
que normalmente es calificado de muy corto, pero es lo suficientemente complejo como para pasarnos más tiempo estudiando y discutiendo sobre él de lo que en realidad duró, como nos pasó. Realmente estábamos tomando cursos de 2 o 3 semestres y hacíamos la cuenta que llevábamos más tiempo estudiando de lo que había durado el mismo imperio. Resaltas algunas cosas importantes. La distancia entre el Plan de Iguala y el proyecto insurgente, que seguramente discutiremos ahorita sobre esta conexión entre las tradicionales etapas de la independencia, si esta consumación es nada más el acta de independencia del Imperio Mexicano, o si tiene realmente conexión con las otras, porque no son los mismos participantes y tampoco son los mismos fines ni los mismos motivos. Nada más el fin común de consumar la independencia no los hace tampoco tan similares. Y también otra cuestión que se discute mucho, la crítica a Iturbide por haber asumido una monarquía. ¿Realmente era tan antinatural que hubieran adoptado una monarquía? Pues no lo es tanto de acuerdo a las argumentaciones que nos has expuesto. Tampoco este asunto de que ofrecerle el trono a Fernando VII fuera absurdo, ¿no? Tampoco tenía cierto sentido, ciertos elementos de legitimidad. Era una independencia, pues realmente sí, con un monarca compartido, 2 naciones distintas con un monarca compartido, que no sería el primer caso en la historia. Y también esta coyuntura que en realidad representaba pues una intención por seguir conservando los fueros y los privilegios. Y bueno, finalmente, esta parte en la que surgen estos conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, una regencia mientras llegaba el rey representando el poder ejecutivo y una junta provisional como poder legislativo, y lo que lleva posteriormente, una vez que Iturbide ya asume el trono, asumiéndose como representante de la voluntad nacional, y el Congreso en desacuerdo con eso y generando una serie de conflictos que más adelante pues veremos en qué terminan. Sabemos en qué terminan, pero vamos a entrar en algunos otros detalles que seguramente Pablo nos va a ampliar. Y bueno, finalmente nos llama mucho la atención los requisitos para tener esta participación política y comparar, no podemos evitar compararlos con la actualidad, ¿no? Primero, una votación indirecta, que es influencia de la Constitución de Cádiz, por filtros, vaya, y que los requisitos, bueno, eran para varones, vaya, que tuvieran más de 18 años y buena fama. Eso nos suena mucho al requerimiento constitucional actual del modo honesto de vivir, que significa muchas cosas. Y por supuesto, en aquel entonces eso de tener una fama también significaba muchas cosas, no era un asunto sencillo. El afecto a la independencia y los servicios a la patria. Muy bien, muchísimas gracias, Sérida, por tu primera intervención. Ahora vamos a continuar con la plática de Pablo Martínez. Él nos va a hablar sobre el tema construcción y ocaso de la figura heroica de Agustín de Iturbide en el siglo XIX. También muy oportuno para las cosas que estamos discutiendo ahora. Adelante, Pablo, te escuchamos. Sí, gracias. Le agradezco también la participación. Yo quiero compartir mi pantalla, a ver si lo logro, porque tengo unas imágenes que son necesarias para lo que quiero decir. Son obligatorias. Entonces, a ver si puedo hacerlo. Y no le encuentro dónde es. Tienes abajo una imagen, un icono sí, ya, color verde. Ya. Entonces, no sé si ya se ve, díganme. Aquí lo vemos perfectamente. Bueno, lo voy a ampliar y bueno, va. Bueno, esta charla que estuve organizando está muy relacionada con mis temas de investigación que han sido posteriores al Imperio de Iturbide, que abarcan sobre todo hasta la época de Juárez más o menos, y desentona un poquito en el sentido de que está más orientada hacia, digamos que un punto de vista de la historia cultural más que política, pero también es una historia política detrás de este tema. Y bueno, el punto de partida de este asunto es que
existe una construcción histórica acerca de la figura de Iturbide en el siglo XIX, que como van a saber, pasó a la historia desde la versión liberal como un antihéroe de la historia nacional. Vilipendiado sobre todo por la versión liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que pues, quería borrar ese pasado de una monarquía. Incluso la versión constitucional no le interesaba que apareciera en la versión de la historia oficial. También por esta supuesta traición que Iturbide hizo al coronarse como emperador. Y por supuesto, una polémica muy vigente en el siglo XIX y también en el siglo XX acerca del papel que tuvo el pasado hispánico sobre la construcción de la nación. Entonces, por esas razones, y porque a final de cuentas venció la versión liberal, pues Iturbide dejó de estar en la historia nacional y, por supuesto, su figura también desapareció. A menos en la versión oficial, ¿no? Y bueno, esta es la cuestión. Y entonces vale la pena retomar el tema porque yo creo que esta visión que se construyó en el siglo XIX de que los liberales se identificaban sobre todo con Miguel Hidalgo y con el 16 de septiembre, o sea, con el grito de Dolores, y que los llamados conservadores se identificaban con la contraparte, que es con Iturbide y con la consumación, y su fecha festiva, que fue el 27 de septiembre, tiene que matizarse porque, para empezar, liberales y conservadores son grupos que aparecieron a mediados del siglo XIX, no antes. Y otra, porque en realidad durante esa etapa esas dos cuestiones no eran tan opuestas, no eran vistas tan opuestas como la versión liberal construyó después. Y también porque el acontecimiento del 27 de septiembre, o sea, la fecha festiva fundadora, y el héroe, Iturbide, pues se ha tenido vigencia durante esa etapa, y porque este acontecimiento en su momento también se le consideró como un acontecimiento fundador de la patria. O sea, por esa razón tuvo su peso. Y bueno, como saben, el acontecimiento que constituyó ese festejo, esa cuestión fundadora, pues fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Bueno, y por esa razón, estas imágenes pues son necesarias, ¿no? Para contextualizar esto, ¿no? Pues para empezar ¿no? Que es lo que acabo de mencionar, y esta otra que constituye esa parte de la entrada hacia la Ciudad de México. Ahora bien, cuando se conforma el imperio y se conforma este gobierno que la compañera Sergio estaba comentando, viene también consigo una disputa en el Congreso acerca de las fiestas, de las fechas conmemorativas y de sus héroes. Entonces existen dos bandos y en su momento, por las razones que Serida y Laura han comentado, ganan las versiones, la versión, digamos, que pro Iturbide, y por lo tanto se empiezan a establecer una serie de fechas fundadoras relacionadas con el imperio, como esta del 24 de febrero, que conmemoraba el día en que Iturbide propuso el Plan de Iguala, precisamente, o esta del 2 de marzo, que recordaba la publicación del Plan de Iguala, o la ceremonia del juramento de fidelidad de Iturbide y a su plan por parte del ejército. Pero las fechas conmemorativas que tenían que ver con los insurgentes y con el grito de Dolores no quedaron atrás. Sí se incluyeron también. Y también se incluyó, por lo tanto, el festejo del 16 de septiembre, por el inicio de la independencia. Sin embargo, digamos que durante el imperio predominaron más las llamadas fiestas de corte, que tenían que ver sobre todo pues, con esta cuestión de la monarquía, ¿no? Las que se hicieron por la coronación del 21 de julio del 22, las de la jura de obediencia, o la proclamación pública que tuvieron lugar en distintas ciudades del país, así como
otros acontecimientos que tienen que ver con la familia imperial, las fechas del nacimiento de los hijos, de la esposa, etcétera, etcétera. Es una serie de acontecimientos, bueno. Pero bueno, pues como sabemos, el imperio duró muy poco, se cayó todo esto y comenzó a triunfar la otra versión, las que buscaban conmemorar y establecer como fechas fundadoras de la nación el otro acontecimiento, el Grito de Dolores y los insurgentes. Y esto se vio reflejado sobre todo cuando en 1823, ya después de la caída del imperio, se decidió trasladar los restos de los héroes de los insurgentes a la Ciudad de México y se hicieron una serie de rituales, ¿no?, para conmemorar su memoria, y con ello, digamos que venció la versión de estos. Y asimismo, bueno, luego vino la llamada decapitación, entre comillas, porque fue más bien fusilamiento, por así se decía en la época, de Iturbide en 1824, y bueno, empezaron también una serie de acontecimientos, para incluso hubo celebraciones de esa decapitación. Entonces he hallado, yo he estado buscando el tema, he hallado celebraciones en Veracruz, en Puebla, en Campeche, en estos lugares, que celebraron ese acontecimiento. Y por lo tanto, el intento de heroizarlo como el libertador y consumador de la independencia, pues es una cosa que surgió con la muerte, pero tuvo sus detractores. Digamos que durante la Primera República Federal esto no prosperó. Esto no prosperó, no tenía ninguna posibilidad, y sobre todo porque tenía ese lastre, ¿no? Ese lastre de haberse coronado emperador, que era la cosa más, digamos, que por la cual le acusaban, y por cierto, por la cual fue fusilado en el 24. Entonces, durante esa etapa de una década, pues no prosperó ese acontecimiento hasta que llegó, digamos, que la República Centralista. Y ahora sí. Bueno, ya desde con el primer gobierno de Bustamante, en 1830, comenzaron, digamos que, porque Bustamante era adepto a Iturbide, entonces ya Bustamante intentó retomar esa figura heroica. Y también otros personajes como José María Tornel, que fue el artífice de los discursos que construyeron esa idea de que Iturbide era el consumador de la independencia. Y sobre todo cuando llega el segundo gobierno de Bustamante, en el 37, es cuando se lleva a cabo esta recuperación de la figura heroica de Iturbide. Y aquí, pues, por cierto, la imagen que aquí le estoy poniendo es la iniciativa del gobierno de Bustamante, del 37, de trasladar los restos mortales de Iturbide desde Padilla, en Tamaulipas, a la Ciudad de México para depositarlos en la Catedral Metropolitana, y desde entonces ahí han estado, no se han movido. Y lo que ustedes ven ahí es precisamente el acontecimiento, todo el ritual que se armó, todo el espectáculo que se armó para todo esto, ¿no? Los cañonazos, las campanas, todas las corporaciones que desfilaron, los caballos con los motivos fúnebres, todo esto, esta imagen lo recoge, y bueno, lo que también ven ahí es la vela de Corpus que se puso allí para, digamos, para trasladar esos restos desde lo que hoy es toda la calle de Madero hasta la catedral. Entonces, esta imagen es muy representativa de ese acontecimiento, que fue fastuoso, por cierto, y se gastaron muchísimo dinero para todo esto. Pero antes de eso también ya Santana había hecho el primer intento en el 33 de rescatar esto, pero no se logró, porque todavía en el 33 existía en el debate público y en el discurso cívico una confrontación acerca del pasado hispánico de la nación. Y fue en el 36 cuando España reconoció la independencia de México, cuando empezaron a limarse como esas diferencias y a juntarse, digamos, de alguna manera esos dos discursos, los que defendían el pasado hispánico y los que defendían el pasado indígena de la nación. Entonces,
hubo como, se limaron esas asperezas de alguna manera en el discurso, y eso permitió en estos gobiernos llamados conservadores, pero que no lo eran porque todavía no existían esos grupos, pero esos gobiernos permitió que pudieran hacer este rescate de la figura de Iturbide y por supuesto del acontecimiento fundador que conmemoraban el 27 de septiembre. Y como le decía, esto fue un acontecimiento apoteósico, ¿no? Porque también hubo muchos oradores y hubo muchos discursos cívicos que ensalzaron esta figura heroica, ¿no? Incluso en estos años la figura de Miguel Hidalgo pasó, digamos, como a un segundo lugar, ¿no? Y también vale la pena mencionar que a partir de entonces ya no solamente se celebraba la fiesta del 16 de septiembre, sino que de entonces ya fueron 3. La del 16 de septiembre por el grito de Dolores, la del 27 de septiembre por la consumación, y el 28 de septiembre que conmemoraba o que le rendía homenajes a todos los héroes caídos de todos esos acontecimientos, incluida también la de Santana, cuando venció a los españoles en Tamaulipas, en 1829. Entonces, desde entonces esta fiesta se celebró y más o menos perduró hasta la época de la era santanista, hasta 1855 más o menos, se celebró de manera regular. Y bueno, aquí está la imagen de los restos que están en la actualidad allí en la catedral. Y una de las cuestiones que vale la pena mencionar aquí es que si bien los restos de los insurgentes también estuvieron en la catedral, después fueron movidos en muchos momentos, hasta que fueron depositados en la Columna de la Independencia. Pero Iturbide, por este pasado y por esta acusación que se le hacía, jamás fue movido de ahí, y allí sigue. Y bueno, a partir del 43, como les decía, Santana declaró fiesta nacional el 27 de septiembre y se celebró hasta el fin de la era santanista. Incluso Bustamante, que era tan adepto de Iturbide, pidió que al morir en el 53 depositaran su corazón allí en esa urna. Y ahí está, por cierto, el corazón de Bustamante. Asimismo, Santana, ya en los últimos años de la dictadura, entre 53 y 55, le dio mucho por esta exhibición digamos que monárquica casi. Entonces, los retratos de él y de Iturbide eran expuestos cada que se celebraban estos acontecimientos de septiembre. Vino después, digamos que ya al fin de esta era festiva del 27 de septiembre, cuando llegó Maximiliano de Habsburgo. Y ya este acontecimiento fue suprimido y solamente quedó el otro, el 16 de septiembre. Porque en realidad, en la práctica, esta fiesta del 27 de septiembre no tuvo el peso que sí tuvo la del 16 de septiembre. Sí lo tuvo más, y digamos que por esa razón se terminó institucionalizándose como la fiesta nacional. Luego vinieron otros intentos, ¿no? de nuevo rescatar la figura de Iturbide, como la de 1883, cuando el gobierno de Manuel González intentó celebrar el centenario del nacimiento de Iturbide, pero no hubo respuesta popular. Y vino, digamos que el gran festejo, que fue el de 1921, cuando el gobierno de Álvaro Obregón celebró el centenario de la independencia. Aunque en realidad este fue más bien un acontecimiento que fue aprovechado por los grupos católicos de la época para, digamos que para tener un papel protagónico, y rescataron de nuevo ese discurso ya viejo del siglo XIX de la obra civilizadora española, que estuvo mucho en discusión en el siglo XIX. Y bueno, lo que hicieron fue apropiarse de la figura de Iturbide. Y por esa razón, con más fuerza, la figura perdió mucha fuerza desde el discurso político oficial. Porque digamos que
particularizó al ámbito católico, ¿no? En este siglo XX. Y bueno, también hubo un intento de 1850 de hacer una estatua de Iturbide y ponerla en la Ciudad de México, pero nunca funcionó. Nunca, esa estatua nunca salió al público y se encuentra ahora en el Museo Nacional de Historia. Y por último, quiero mencionar que las conmemoraciones que se hacen todavía algunas conmemoraciones en la catedral en la actualidad. Incluso algunos grupos todavía desfilan el 27 de septiembre. Unos grupos que podían llamársele conservadores por esas cuestiones que les expliqué. Y vale la pena mencionar algo que no quería hacerlo, pero sí lo voy a hacer, que el gobierno actual pues, decidió volver a celebrar el 27 de septiembre, ¿no? Y a su héroe. Y a mí me llama la atención que lo haya hecho porque se considera a sí mismo como un gobierno liberal. Y en su momento fueron cosas de conservadores, o al menos se acusaba de que eran cosas de conservadores. Entonces, por esa razón llama la atención que se haya celebrado en el 2021 este acontecimiento. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, también por tu intervención, por esta primera intervención. Y pues llega el momento que estábamos esperando. Vamos a abordar algunas cuestiones que son muy referidas y muy recurridas por las personas que participan. También les invito a las personas que nos siguen en redes para que pues escriban ahí sus preguntas para que puedan participar, pero por lo pronto pues vamos a arrancar con algunas de las cuestiones más comunes y que de las que quisiéramos saber su opinión, sobre todo para actualizar algunas cosas. Miren, se han dado cuenta que ha pasado mucho ahora, gracias a las redes sociales, pues un beneficio y un riesgo. Un beneficio es que cada vez se discuten más entre las personas estas cuestiones sobre la cultura histórica, cada vez llegan a más gente, cada vez se inmiscuye más, pero el riesgo es que también se puede llegar a diseminar muchas imprecisiones, por no decir a veces que deliberadas mentiras. Entonces pues, ¿qué sugerencias tendríamos? Vamos a empezar por esta. A ver, una que frecuentemente se pregunta, ¿quién es realmente quien debe tener el reconocimiento como el padre de la patria o el caudillo de la patria? ¿Hidalgo o Iturbide? Más allá de la discusión de que si tienen preferencias progresistas o tradicionalistas, liberales, conservadores, ¿qué argumentos ustedes atenderían para decir si es uno o el otro o ninguno de los dos? Vamos a empezar con eso. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, creo que Pablo quiere iniciar. No, adelante, Serida. Serida, te escuchamos y después seguimos con Pablo. Yo tengo dificultad en pues poner este tipo de etiquetas en general. Pienso que justamente como mencionabas hace rato, se trata de procesos. Se trata de procesos que tienen que hay que comprender. Entonces, me parece que sí, que justamente yo no pondría padre de la patria a ninguno en particular, sino más bien trataría de comprender los procesos y los momentos y las aportaciones de cada uno en su momento. También habría que pensar, ahorita pienso un poquito en la posición que los mismos protagonistas o actores históricos y políticos tuvieron en su momento. No estoy muy segura que Hidalgo tuviera, por ejemplo, eso es lo que pienso actualmente, ¿no? Pero si me voy al pasado y pienso en los protagonistas en su momento, creo que la conciencia de ser padre de la patria no la tuvo, por ejemplo, Hidalgo, pero es probable que Iturbide algo haya pensado de eso. Entonces, sí, también creo que esa parte como que podría ser interesante desde la perspectiva del
del actor, cuál era su interés, cuál era su intención, y dimensionarlo desde otro lado. Yo regresaría a la pregunta, ¿quién de ellos se consideraría el padre de la patria? Pero bueno, sí creo que más bien se trata de procesos. Muy bien, Serida. Pablo, ibas a comentar algo al respecto. Te escuchamos. Sí, gracias. Sí, yo también, así como Serida, yo no considero que exista, en realidad no creo que exista eso, del padre de la patria, porque es una construcción pues de la historia patria, ¿no? Que construyó la historia liberal del siglo XIX y es propio de la historia patria, ¿no? Lo que decía Luis González, ¿no? La historia de bronce. Visto desde un punto de vista más, digamos, académico, más histórico, pues no lo es, ¿no? Porque se trata de invención de tradiciones, ¿no? Y vale la pena recordar esas discusiones que les mencioné que se dieron en el Congreso del Imperio en el 22, acerca de quién iba a ser, o de quién lo era, y quién no lo era y por qué razones, ¿no? En general, unos decían que Hidalgo lo era porque comenzó el movimiento y porque sin él no se hubiera dado lo demás. Y los otros decían que lo hizo Iturbide porque logró conciliar los intereses y porque los primeros fueron muy violentos y solamente destaparon el polvorín y fueron muy violentos. Entonces, por esa razón le negaban ese papel. Entonces, finalmente se trató más bien de versiones, ¿no? De versiones de la historia. Y la que venció, pues es la que se impuso, ¿no? Entonces, por eso decía que me llama la atención, ¿no? Que se haya rescatado el 27 de septiembre, ¿no? En este año 2021, cuando teníamos más de un siglo con la versión hegemónica de que el padre de la patria, pues es Hidalgo, ¿no? Y con ello podemos interpretar que entonces lo son los dos, porque en realidad lo que se hace ahora, lo que se hizo hoy es más bien como una especie de síntesis, como esa conciliación del discurso, ¿no? sobre los orígenes, sobre los pasados, ¿no? Y creo que eso es lo que se está diciendo ahora, ¿no? Que se propone como una especie de síntesis de las dos versiones. Muy bien, gracias. Pablo, también vi que levantó la mano Laura. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. No, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, o sea, es decir, creo que la pregunta quién fue el papá, en realidad, pues es una inquietud, creo que bastante comprensible, ¿no? Pero que obedece también, pues, a los relatos nacionales y fundacionales que, pues, todas las naciones han establecido. Estaba pensando justo en lo que Serida marcó sobre los usos políticos de la historia, ¿no? Cuando ella llamaba la atención a esta modificación de el acta de independencia que pusieron así república en lugar de imperio, ¿no? Cuando pues no hay problema. Y hay muy buenas razones para explicar por qué era un imperio, porque el imperio no es una anomalía, sino en realidad pues era una de las formas de gobierno pues, más comunes, más, pues nada, populares, ¿no? ¿Por qué no, no? O sea, es decir, no era una cosa extraña, ¿no? Que ahora nos resulta como muy raro. Pero pensaba también en las conmemoraciones y estaba buscando los años de elaboración de las imágenes que Pablo nos estaba mostrando, ¿no? La del arco, el primero, ¿no? Es 1822, es decir, se hace durante el imperio, ¿no? Es decir, como para celebrar. Y la otra que se hace en 1865, durante el segundo imperio, ¿no? Es decir, cómo rescatar o conmemorar a la figura de Iturbide, ¿no? Como Pablo ya nos explicó aquí. Pero también estaba tratando de buscar, si tenía por aquí a la mano, un calendario que publican los insurgentes en 1814 en cuando se conmemora su inicio, ¿no? Por ejemplo. Y eso era normal, o sea, también los revolucionarios franceses cuando en un momento toman el poder cambian el calendario incluso, ¿no? O sea, es normal que durante estos procesos, como bien decía Serida, pues el bando X pues vaya estableciendo cuándo se conmemora qué cosa, ¿no? Por ejemplo, obviamente los insurgentes pues marcan no solamente como fechas patrióticas el Grito de Dolores, sino también, por ejemplo, el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como una de las celebraciones claves, ¿no? De esta nación que ellos querían construir. Entonces, nada, un poco decir, yo creo que comprendo, ¿no? Esta disputa, quién es el verdadero padre,
pero finalmente, como Celida decía, ¿no? Es un proceso histórico en el cual pues se entiende cómo los diferentes gobiernos e ideologías pues van adoptando y relatando pues las historias nacionales. Muy bien, muchas gracias. Entonces concluimos en que pues resulta algo anacrónico estar buscando quitarle protagonismo a un personaje para dárselo a otro, porque es caer en el mismo extremo. Además, no es la obra de una sola persona, tiene muchas complejidades, pero también, retomando los comentarios de Laura, pues no es un caso sui generis. El caso mexicano, este tipo de interpretaciones no son un caso sui generis y no son preguntas que únicamente salgan en este país. Y les hago preguntas de esta naturaleza que a lo mejor ustedes pueden parecerles que ya se han discutido mucho, pero son muchas de las que nos llegan, que escuchamos incluso en foros, que escuchamos en las aulas, que vemos en redes sociales. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que también tiene cierto grado de complejidad. Sobre esta discusión de si seguirle llamando consumación o llamarle de otra forma, que es algo que ya discutíamos de verdad hace muchos años, pero que muchas personas no les queda muy claro ahora, personas que no estudian profesionalmente la historia, o personas que están interesadas en la misma, pero ciertas conceptualizaciones resultan complejas, y pues no pueden actualizarse o revisando las fuentes que podríamos revisar nosotros. ¿Cómo hacer que no parezca tan inaccesible la comprensión? Me refiero a lo siguiente, esta discusión sobre si es o no la consumación, si están ligadas las etapas o si requiere menos protagonismo o más protagonismo Iturbide, los especialistas actuales las están calificando como discusiones estériles, como la ciudadanía común, si yo estoy acercándome apenas a conocer la historia y encuentro estos conceptos que no me resultan tan conocidos, que me resultan algunos novedosos, y vemos de repente especialistas que están hablando que los conceptos de soberanía o consumación o republicanismo son simplificaciones. ¿Cómo le hacemos para que la ciudadanía se acerque un poco más y entienda mejor? Si quienes lo estamos estudiando ya lo estamos dando carpetazo y decimos que son discusiones estériles. ¿Realmente creen ustedes que lo son? Y si lo son, ¿de qué manera podemos acercarnos más didácticamente a que la ciudadanía no vea estas discusiones como algo muy críptico y que incluso pierda interés en las mismas? ¿Qué opinan? ¿Quién inicia? Laura, por favor. Yo arranco. No, claro, o sea, creo que es importante decir, claro que es una consumación, es decir, claro que a partir de septiembre de 1821 México es una nación independiente, o sea, creo que eso es un hecho. Ahora, vale la pena preguntar si restarle o no protagonismo a Iturbide. Pregúntale a sus fans, o sea, yo diría que más bien para nada la discusión en torno al Iturbide y su importancia, que claro que la tuvo, más bien es bastante popular, diría yo en su momento, por cierto tipo de historiografía, con cierto tipo de intenciones, porque las ciencias ni las disciplinas son neutrales, por supuesto, ¿no? Y resaltar o no un personaje o no, como ya explicaba Pablo, pues tiene todo menos que de inocente. En ese sentido, claro que es pertinente interrogarse acerca de cómo se estudia qué personaje, cuál es su valía, y creo que señalaste algo súper importante. La consumación de Iturbide, lejos de ser una obra de un solo hombre, es precisamente parte de, si bien él está como la cabeza visible, es verdad que en ese proceso de cerrar o de independencia, entre 1820 y 1821, pues involucró un montón de personajes sobre los cuales Celida nos comentaba, y lejos de ser un día de campo, en realidad hubo un montón de enfrentamientos y el poder español pues para nada quería dejar ir una de sus joyas de la corona junto con el Perú, ¿no? Obviamente, que les importaba un montón conservarlo. Y precisamente, ¿no? O sea, ¿cuánta fuerza traía Iturbide? Pues justamente creo que se puede dejar de
dejar ver en lo que Serida nos comentaba, en el sentido de que recién se seca la tinta del acta de independencia en 27, 28 de septiembre, enseguida empiezan las disputas por el poder y ella nos recrea justamente que va a ser no solamente la convocatoria a Cortes del Imperio Mexicano, sino también el mismo Congreso. Y ahí se va a ver cómo otras fuerzas que van a acordar pactar la independencia pues están justamente en debate y en pelea, solamente a través del espacio público vía los impresos, sino también por tratar de qué fuerza se va a quedar con el mayor poder posible. Por ejemplo, una de las más importantes y sonadas disputas en el primer gobierno independiente es precisamente entre el Poder Ejecutivo con Iturbide y los congresistas, ¿no? Que lo que quería el Congreso era que la Constitución del Imperio, que pues no termina, no se hace finalmente, pero lo que quería el Poder Legislativo era tener preponderancia sobre el Ejecutivo. ¿Y te olvide qué? O sea, no. Entonces, eso es como súper interesante para justamente ver que ni es obra de un solo hombre, ni la construcción de un solo Estado es obra de un solo personaje, sino que es importante no solamente hacer o remarcar la importancia de que es un proceso, sino que intervienen un montón de actores y un montón de intereses, ¿no? Por lo cual nos ayudaría a comprender por qué el imperio, entre otras cosas, dura tan poco. Muy bien, te agradecemos mucho esta intervención. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre esta discusión tan recurrida y tan recurrente? ¿Sí, Serida? Sí, la pregunta es que no sé si me quedó muy clara, es si vale la pena seguir discutiendo el tema, si vale la pena seguir discutiendo el tema de la consumación de la independencia. Sí. O si es una consumación, ¿te refieres? Si es una consumación, debemos llamarla de otra forma, y estos protagonismos, si siguen siendo discusiones estériles, como muchos especialistas actualmente están publicando en estos últimos días, a raíz también de esta conmemoración, cuando mucha gente se está acercando apenas a revisarlo y ya estamos marcando una brecha muy amplia para decir, eso está superado. Y en publicaciones, okay. Y en publicaciones de mucha circulación. De verdad, son discusiones estériles para explicarles mejor a quienes se acercan a buscarla, o debemos regresar todavía a aclararlo más, vaya, para no marcar una brecha muy amplia entre quienes estudian profesionalmente la historia y quienes se quieren acercar a ella. Sí, entiendo. Yo creo que sí estamos hablando de dos discursos diferentes y que se ven mucho en el ámbito de la docencia. Cuando uno se dedica a la investigación por un lado y por otro lado está con el público del que tú hablas, que tal vez no es experto en un tema, yo puedo ver mucho tiempo, que pasa mucho tiempo de que las ideas que se están manejando en el ámbito del académico bajan al ámbito de la difusión. Pasa mucho tiempo. O sea, estos hallazgos que tenemos, o estas discusiones que tenemos, tardan mucho en pasar y cuando pasan, no pasan de la manera más adecuada. O sea, sí entiendo este punto. Pero también creo que justamente cuando no pasan de la manera adecuada, es el ejemplo del camión, del camión que para simplificar y no entrar en discusión porque se asume que la gente no lo va a entender, se pone mejor de la República Mexicana en lugar de poner del Imperio Mexicano, ¿no? Un poco para hacerlo más simple. Pero ahí se está entrando en omisiones, o sea, se está entrando en situaciones que lejos de simplificar la situación, la complican. Porque sí creo que es posible abordar esos temas complejos en ambientes de difusión más, pues más estándar, digamos, o más amplios, con una forma más adecuada, acotada y simple, pero no ocultando cosas o no tergiversando la historia. No sé si respondo a la pregunta más o menos. Sí, gracias. Entendemos que precisamente le das característica
usas el adjetivo complejo para estos procesos y para esta comprensión, entendiendo que complejo no significa complicado, no complicar innecesariamente, no tener esas omisiones o incluso estas imprecisiones que a veces hasta pueden ser deliberadas. Sí, lo entendemos de esa manera y sí, también tiene bastante sentido. Pablo, no sé si hay algo que quisieras agregar al respecto. Perdón, me perdí un poquito porque recibí una llamada muy importante que tuve que contestar, pero seguimos con la misma pregunta, ¿no? Es la misma pregunta, sí, la discusión es estéril o no, ¿qué opinas tú? Sí. ¿Seguimos o no? Ya, bueno, yo creo que las discusiones nunca son estériles. El reto de los historiadores es difundir y que el público te entienda. Es un gran reto que tenemos con cualquier tema, ¿no? Las discusiones como tales yo creo que son más particulares de los historiadores, ¿no? Que se pongan de acuerdo qué fue y qué no fue, ¿no? Y de allí viene la difusión. Obviamente siempre se difunden versiones, ¿no? Pero el gran reto es que esas versiones sean comprensibles, ¿no? Y por mucho que el lenguaje que se esté usando, los conceptos que se estén usando sean pesados o difíciles, tiene que haber formas para hacernos entender con el público, por un lado. Y por otro, es que detrás de todo eso está la cuestión de la formación cívica y de la ciudadanía, como mencionaste. O sea, si alguien está interesado en algún tema de histórico como este, pues tendría que abordar esto, porque está allí está discusión esto. Y es parte de su formación cívica, entonces tiene que hacerlo. Porque también la otra cosa sería que solamente cayéramos como lo de antes, ¿no? Solamente repetir lo que ya se dijo, y en el caso de la enseñanza de la historia en las escuelas, que solamente se hagan cuestionarios, ¿no? Y que los alumnos contesten sin saber qué contestan, ¿no? O sin saber para qué lo contestan, ¿no? Que ese sería el otro extremo, ¿no? Porque también existe, o también vale la pena decirlo, pues que el conocimiento histórico es un poco, no es sencillo de entender, ¿no? Porque luego la gente cree que historia es cualquier cosa, ¿no? Y que cualquiera lo puede entender y cualquiera lo puede enseñar, ¿no? Y creo que también ha sido un error, ¿no? Como de evaluar el conocimiento histórico, ¿no? Porque sí tiene su complejidad y tiene, por lo tanto, su relevancia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, por supuesto. Y bueno, les voy a pasar ahora una pregunta que nos envía consejero, compañero Marco Iván Vargas, a quien también saludamos con mucho afecto, que nos está viendo y nos comparte una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿hay elementos para afirmar que en el momento de la consumación había una noción colectiva más o menos generalizada de la idea de la nacionalidad mexicana? Yo digo que no. A ver, explícanos por qué mientras Laura y Sérida buscan. Sí. Por la simple razón de que las naciones no nacen un día, ¿no? Lo que pasó con la consumación más bien fue que se comenzó a formar allí un estado independiente, pero no una nación independiente. Esa se construye con base en un proceso muy largo. Y creo que se sigue construyendo todavía, ¿no? Yo creo que que podríamos hablar de nación, y sobre todo con base en la pregunta en el imaginario colectivo, sobre todo, mucho tiempo después. O sea, sí ya existía en ese momento, por supuesto, un imaginario de nación en algunos individuos de las élites, ¿no? Pues se ha dicho que Morelos ya tenía una idea así, ¿no? O estas personas que mencionó Sérida, que estaban en el Congreso, también tenían una idea así. Y Iturbide también tiene una idea de nación. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, es que sí existía, pero no en el imaginario colectivo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Sí, Sérida, te escuchamos también. Gracias. Es bien interesante esa pregunta, porque normalmente justamente en esta parte de la enseñanza de la historia se dice, ¿no? El nacimiento de la nación y se habla de
como si ya hubiera una idea de nacionalismo y que el nacionalismo hubiera movido al proceso de independencia. Eso es como tradicionalmente se enseña, ¿no? Como si fuera una de las causas, uno de los motores que llevan hacia la independencia. Efectivamente, esto es mucho más tardío, esta idea nacionalista. Lo que creo que sí podemos encontrar, más que el nacionalismo como lo entendemos para la segunda mitad del siglo XIX, es una idea de patria, o sea, una cuestión de patriotismo más que de nacionalismo, pero el patriotismo entendido como la tierra que nos da recursos, que nos permite vivir de ella. O sea, no tanto como una identidad nacional para nada, no en ese sentido, pero sí la distinción de que son los americanos o los habitantes de estas tierras quienes deben sacar provecho de los recursos que la tierra da. Entonces, sí hay una idea de separación o de ganar autonomía, pero justamente para poder explotar estos recursos que están en mi tierra, en mi patria. Entonces, tiene más que ver con eso que con un tema de identidad nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Laura, ¿tendrías un comentario o pasamos a la siguiente pregunta? No necesariamente, estoy de acuerdo con lo que mis dos compañeros contestaron, la verdad. Sí, gracias, porque recordarán también que había esta discusión sobre un protonacionalismo criollo, que después fue echado abajo. O sea, finalmente los criollos no se decían a sí mismos criollos, los novohispanos no se decían a sí mismos novohispanos. Es un concepto que surgió ya más hacia el siglo XX para hacer esa categorización de una manera un poco más arbitraria. Se decían americanos, españoles americanos, y se asumían como tales. Usar otra categoría, usar otra denominación sería como una especie de reconocimiento de un segundo rango. Entonces, pues no estaba tan extendido, al menos de manera general. Ese sentido de pertenencia se iría desarrollando con Yo quiero mencionar algo breve. Pablo. Sí, adelante, retomar la idea fundamental que dijo Sérida. Había que diferenciar entre un nacionalismo moderno, una nación moderna y una idea o un patriotismo tradicional, entre comillas, que es lo que sí existía. Pero la nación moderna, no. Esa se ha estado construyendo durante mucho tiempo. Muchas gracias. Aquí les paso otra pregunta que también nos comparten en redes. Si me permiten. Oyuque Villeda, a quien también le mandamos saludos, nos dice: posteriormente a la consumación de la independencia de nuestro país, México se enfrentó a conflictos políticos y bélicos por las naciones que pretendían invadir su soberanía. Se refiere a la invasión española de 1829, el intento de reconquista, la guerra con Estados Unidos, las guerras con Francia. Entonces su pregunta es: ¿realmente hubo una verdadera consumación en 1821? Creo que la pregunta tiene sentido por lo siguiente. Creo que ustedes también saben que hay algunas interpretaciones que dicen que la idea de la independencia surgió en la insurgencia con Hidalgo y los posteriores que desarrollan solamente la idea de la independencia, pero que la verdadera independencia llega hasta la generación de Juárez. Sí, hay algunas posturas de historiadores profesionales que tienen esta interpretación. Entonces, ¿cómo le responderíamos a Oyuki? ¿Realmente hay una verdadera consumación? ¿Realmente se puede hablar de independencia si hubo muchos países y muchos conflictos internacionales que ya sabemos qué costos tuvieron? Adelante, Laura. Sí, desde luego, tanto que independencia que vinieron precisamente a reconquistar, ¿no? Es decir, quizá la inquietud viene en el sentido de la fragilidad y las subsecuentes pérdidas de territorio y pagos de guerra que hubo después con las naciones con las cuales México se enfrascó en invasiones o intervenciones, ¿no? Pero vamos por partes, no, claro, sí es independiente, por supuesto, a que su condición
económica y social, no solamente México, sino otras naciones en América Latina, tenían precisamente ser un botín apetecible en cuanto a sus recursos y zonas geográficas, sí que lo fueron, ¿no? Entonces, eso no significa que hubiera sido más o menos independiente. De hecho, una de las maneras para poder decir que por supuesto que era una nación independiente fue el reconocimiento internacional, que quien estaba ansioso de firmarlo, para firmar acuerdos comerciales, fue la Gran Bretaña, que recordemos que es una de estas, es la super nación del siglo XIX, es la reina de las armas y del comercio, lo que quieras, y que por supuesto tenía puestos sus tentáculos en todo el mercado que representaba América Latina. Entonces, por supuesto, y no solamente se firma el reconocimiento con Gran Bretaña que lo reconoce, sino también la Gran Colombia. Ahora, el chiste con la Gran Bretaña fue también poder establecer los préstamos, que era bastante importante y significativo entonces. Pues algo así. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Serida, por favor. Sí, bueno, coincido plenamente con lo que comenta Laura y creo que la pregunta puede tener que ver con, en general, cómo son los procesos históricos. Los grandes procesos históricos, los puntos de ruptura, siempre conservan, o sea, una vez hay que hacer un balance de los cambios y continuidades que hay a partir de las rupturas. Es posible pensar tal vez que, bueno, no hubo tal consumación de la independencia porque encontramos ciertas continuidades, pero en realidad los cambios son más drásticos que las continuidades que existen. O sea, más bien todos los procesos históricos, en todos, vamos a ver cambios y continuidades, pero el hecho de que haya estas continuidades no significa que el proceso no haya tenido frutos o que no haya marcado una ruptura de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué ruptura marcó? Pues sí, marcó un nuevo gobierno, como lo acabamos de ver, marcó el reconocimiento de otros países, marcó una nueva economía, una nueva organización social, una clase social que fue desplazada, los peninsulares. Entonces, sí podemos ver claros elementos de ruptura que sí nos marcan un cambio y que sí podemos hablar de que culminó un proceso, en gran medida, pues. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera tomar algún comentario. Sí, Pablo, adelante, te escuchamos. Yo rápido y brevemente. Considerar que esto de la llamada verdadera independencia, que algunos historiadores han retomado, también era una discusión del siglo XIX. O sea que han estado afirmando algo que era parte del debate público de la época. Y sobre todo se hacía después de una intervención extranjera, precisamente. O sea, con esta de la del 29, con el intento de reconquista, lo que Tornel hizo fue acuñar la idea de que Santana había salvado a la patria, por supuesto, y que por lo tanto había afianzado la independencia. Y luego lo mismo hicieron con las guerras con Francia y con Estados Unidos, sobre todo, porque con Estados Unidos estaba la polémica sobre el territorio. Entonces, para justificar que había perdido el territorio y que México había quedado más pequeño, pues empezaron a decir que lo que quedó ese era lo que tenía más conciencia de la independencia, ¿no? Y lo que se perdió, allí no había mucha conciencia de lo que significaba el país, ¿no? Todos también son discursos que se construyen en su momento y o sea, son discursos políticos de su época. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, para dar paso ya a nuestra última ronda, tengan un comentario corto, en pocas palabras, porque quiero preguntarles algo que está relacionado con la ponencia de Pablo. Todas este estigma que recibió posteriormente la figura de Agustín de Iturbide, ¿qué elementos se encuentran? Por ejemplo, estas cuestiones de reconocer solamente el 16 de septiembre para no darle mérito por el del 27 de septiembre. Detalles como que le cambian a un teatro en Querétaro el nombre de Teatro Iturbide para ponerle
Teatro de la Reforma, que haya entidades de la República que tienen el nombre de los próceres de la patria como Hidalgo, Morelos, Guerrero y hasta Quintana Roo, pero poco para Iturbide. Entonces, ¿qué elementos identifican ustedes para esta última ronda de cierre que hayan intervenido para ese estigma con que cargó Iturbide sin tomar en cuenta que sea justo o injusto? ¿Qué elementos creen que hayan sido? Y con eso cerraríamos también, si quieren agregar algún comentario de cierre. ¿Quién empieza? Laura, por favor. Estaba pensando, otra vez volviendo a cómo se constituye el primer imperio, que prácticamente, bueno, cuando este cae, y un poco para ver por qué Iturbide es borrado, pues justamente cuando el imperio se derrumba y abdica, pues sus adversarios políticos, a quienes conozco bastante bien porque a eso me dediqué a estudiar un montón de tiempo, pues lo execraron, ¿no? Es decir, o sea, ríos de tinta corrieron para hablar mal del emperador. Es decir, lo primero que va a hacer inmediatamente recién se sale del país es una campaña muy, muy fuerte en su contra, ¿no? Y un poco decir, cuidadito si regresas, ¿no? Porque ya tenemos un documento aquí que si pones un pie te vamos a fusilar, te lo prometemos. Es decir, la primera contienda que hay hacia él es una contienda desde luego política, ¿no? En la cual pues se trataba de establecer, apaciguar pues el nuevo gobierno, esta vez sí, republicano, por sus adversarios, quienes estaban no solamente metidísimos en el Congreso, sino también en los ministerios y en la prensa y en otras posiciones de poder, que decía, cuidadito y regresas, ¿no? Entonces, creo que poco para entender cómo Iturbide, inmediatamente caída la corona, es execrado, es precisamente por una cuestión, los primeros gobiernos de manera política. Es verdad que, como decía Pablo, Anastasio Bustamante, quien había sido pues solo su compañero de armas, sino también alguna relación cercana, intenta lavar la cara hacia 1829 y enseguida, ¿no? Pero fuera de ahí, no conozco alguna otra reconsideración más allá de lo que Pablo aquí ya nos puntualizó. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues creo que Pablo nos los ha explicado muy bien. Tiene mucho que ver con el proyecto en turno, con el proyecto liberal, y bueno, si trato de pensar en cuáles pudieron haber sido los argumentos por los cuales esta figura cayó, o sea, de los que se valieron el proyecto triunfante para decir, pues sin duda, pensando otra vez en la formación de la Junta y en la convocatoria, es esta injerencia, es este punto tal vez en el que pensaba que él era el portavoz de la representación y de la voluntad nacional y que tal vez abusó, dijeron, de su poder, cerró el Congreso, formó una Junta Nacional Instituyente y pues tal vez esto fue lo que le valió ese castigo tan grande en la historia, ¿no? Pero definitivamente creo que es el proyecto que va triunfando el que le va dando esa posición, lo cual no me sorprende tanto, me sorprende mucho porque otros personajes como Santana no tuvieron ese castigo tan grande en su momento, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Creo que Pablo tiene la respuesta. Santana pudo haber terminado igual que Iturbide, o peor, pero no le pasó. O sea, sí castigaron más a Iturbide que a Santana. Pues la razón es que yo, desde mi punto de vista, es que la versión liberal se volvió hegemónica y sigue estando, y sigue siendo vigente en la actualidad. Si lo vemos desde el punto de vista de la versión de la historia que se enseña en las escuelas, es la versión liberal, esa historia patria que se constituyó en el Porfiriato. Por lo tanto, en esa versión no cabe la figura de Iturbide. Pero yo quiero decir algo que no dije hace rato y que es parte de lo que he investigado. En Veracruz hay una ciudad, Córdoba, que celebra desde 1823 una fiesta porque allí hubo una escaramuza entre los realistas y los insurgentes. Bueno, de un lado los realistas y
Iturbide, que ya estaba del lado de los insurgentes, estuvo muy relacionado con ese acontecimiento y lo han vinculado con Iturbide y con la consumación de la independencia. Y esa fiesta ha tenido altibajos, por supuesto, en el siglo XIX, pero sobrevivió y se sigue celebrando en la actualidad. Es una de las pocas ciudades que yo conozco que celebran dos fiestas patrióticas nacionales en la actualidad, la del 16 y la del 27. La del 27, no, relacionada con 7, pero es el 21 de mayo. Y creo que hay otras ciudades. No me atrevería a afirmar que solo es esta. O sea, me imagino que hay otras. Y esto está más relacionado sobre todo con la memoria de Iturbide, que está presente todavía en muchos sectores, como creo que dijo Sérida. Está vigente y muchos todavía lo recuerdan y lo añoran. Y le celebran incluso la fecha de nacimiento y la fiesta del 27 de septiembre todavía la rememoran. Y hay calles también con el nombre de Iturbide. En el puerto de Veracruz, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, existen calles con su nombre. Así de raro, así como aquí hay una calle que se llama Porfirio Díaz, también hay calles con el nombre de Iturbide, por muy increíble que parezca. Muchas gracias, Pablo. Pues aquí compartimos que también tenemos una calle de las más recorridas principales en pleno centro histórico con el nombre de Agustín de Iturbide. Entonces, a lo mejor es menos raro de lo que pensamos. Pero sí, ninguna estatua y ninguna escuela hasta donde sé. Pues bueno, si no tiene ninguna intervención, reiterarles nuestro profundo agradecimiento, por supuesto también a nombre de la presidenta de CEPAC que nos ha acompañado, la maestra Zelandia Borges, pues nuestra gratitud porque nos hayan acompañado en este evento, en esta serie de eventos que tenemos sobre la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia. Y a título personal, pues miren, siempre he aprendido mucho de ustedes, aprendí junto a ustedes muchísimas cosas y lo sigo haciendo. Les agradezco muchísimo, con mucho aprecio y también con muchísima admiración. Y bueno, agradecemos a las personas que nos siguieron a través de la transmisión en nuestras redes sociales. Les invitamos a que estén al pendiente de los siguientes eventos y les recordamos que el conocimiento de la historia de nuestro país también es cultura política. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.